Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, en sus familias y a través de ustedes en sus ambientes. Que podamos nosotros los cristianos hacer un mundo de paz. Estos programas quisieran enseñarte a abrir la Biblia, convencerte que ahí está el tesoro, pero que hay que sacarlo, como dice el Evangelio, de abajo de la tierra. Por eso, en estos programas, quisiera que los escucharas con la Biblia en la mano. Y lo primero que te pido es que tengas una Biblia, y tal vez hasta que los grabes, para que los puedas reoír muchas veces. Veamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento. En sus orígenes, el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Era un pueblo dedicado a pastorear. No estaba en un solo lugar. Iba donde las ovejas necesitaban comer, donde había potrero, hierba. Era también, por sus formas sociales y de vida, un pueblo tribal, con una organización muy sencilla. Pero este pueblo es el escogido por Dios. Y este pueblo se servía, como es natural, de palabras para transmitir a sus hijos aquellos recuerdos, aquellos acontecimientos y aquellas ideas religiosas que habían recibido de sus padres. Es como la estampa tan conocida por todos nosotros del abuelo que junto al fuego del hogar o a la puerta de la casa o debajo del árbol cuenta a los nietos sus andanzas del pasado, las tradiciones de la familia. Nosotros sabemos la riqueza del abuelo. Así también el pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento, en torno a las hogueras del campamento, iba grabando en el corazón de los niños, de los jóvenes, todo el pasado, o sea, sus relaciones con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, por medio de narraciones que eran como poemas, poesía, que eran cantos, que eran refranes. Eso lo pueden leer ustedes en el Salmo 77. Estas tradiciones orales, que recogían preferentemente las maravillas que Dios había obrado con Israel, estaban como revestidas de una forma de expresión y de una sensibilidad tremendamente hebrea. Tenían un sabor hebraico. Y este hecho nos dificulta a nosotros hoy día, especialmente aquí en los Estados Unidos, con otra cultura distinta a la hebrea. No podemos como sacar una clara comprensión de la Biblia así de repente. Por otra parte, nos obliga de una manera muy especial al estudio de las formas literarias propias del genio hebreo, de aquel pueblo y de aquellas épocas en que Dios eligió revestir su palabra, pasar su palabra a los hombres. Formas que debemos conocer bien para comprender su divino mensaje. Por eso, cuando las personas me dicen, yo he leído muchas veces la Biblia, pero se han apartado de la maestra que es la Iglesia, yo me pregunto si verdaderamente las han entendido. Más aún, sabemos cómo el pueblo israelita, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo antes de Jesús, estaba dividido en distintas tribus acampadas en diferentes lugares. Aquellas 12 tribus
tenían una gran importancia y la van a tener siempre. Todas las tribus conocían el pasado de su pueblo, pero cada una contaba la historia común de Israel, según sus particularidades propias, según el colorido que tenían dentro de sí. Así que, debido a esto, en la Biblia leemos a veces un mismo hecho o un acontecimiento con distintos matices y colores. Esto es claro en el relato de la creación que nos recoge la Biblia. Dos tradiciones nos cuentan el mismo hecho. El Génesis capítulo 1 y el Génesis capítulo 2. Y eso es la creación presentada de dos maneras. En los libros de Samuel, en los libros de los reyes, en las crónicas, se van a repetir en ocasiones los mismos acontecimientos. Y podíamos citar muchísimos más, mis queridos hermanos. Así que teniendo en cuenta este fenómeno de que varias tradiciones, varias maneras de relatar los hechos, nos cuentan un mismo hecho, son distintos, el mismo hecho son distintas las maneras de presentarse. Y así, cuando nosotros sabemos esto, se desvanecen algunas aparentes contradicciones que el que no lo sabe encuentra al leer la Biblia. El pueblo de Israel, a pesar de su nacionalismo, porque era nacionalista, es un pueblo abierto y es un pueblo influenciado por otros pueblos vecinos. Así que dentro del Antiguo Testamento existen pasajes que parecen como copias ligeramente variadas de textos de otros pueblos como el babilónico, como el egipcio, pueblos que tuvieron contacto con el pueblo de Dios. Así que la concepción que Israel tenía del mundo, por ejemplo, era similar en sus rasgos generales a la que poseían los otros pueblos que lo rodeaban. Nosotros podemos observar también cómo uno de los rasgos principales de la infidelidad a Dios es la aceptación por parte del pueblo de costumbres paganas. Costumbres que eran recogidas de las religiones de los países cercanos. Y todo esto nos habla de un contacto con otros pueblos. Sin embargo, debemos afirmar que las tradiciones orales del pueblo de Israel siempre se han diferenciado de los otros pueblos. Sobre todo en dos ideas fundamentales que yo quiero que ustedes me las graben bien. El Dios de Israel es un Dios personal y es un Dios vivo. Y es un Dios único, salvador y liberador. Fijémonos bien. Estas dos ideas sí que no se encuentran en los otros pueblos. De ninguna manera. En los otros pueblos ustedes se van a encontrar ideas muy parecidas a las que Israel usa, pero nunca ustedes se van a encontrar ese Dios personal y vivo, ni tampoco ese Dios único, salvador y liberador. Y eso ustedes lo pueden ver en cuántos pueblos. Yo creo que tenemos en Miami un fenómeno que hemos conocido nosotros a través de la influencia africana, cómo vinieron los africanos a América con religiones que eran politeístas, religiones que pensaban que existían muchos dioses. Y ahí vienen después las confusiones más tarde. Estas tradiciones estaban enraizadas en el alma popular y corrían de padres a hijos y estaban envueltas como en un ropaje, si quieren, hebreo, y eran guardadas en el seno de las distintas tribus de Israel y diferentes a las de otros pueblos. Se fueron escribiendo poco a poco. No olvidemos que el politeísmo y la idolatría serán dos puntos grandes de tentación del pueblo de Dios. Y muchas veces va a sucumbir. Pero no es solo el pueblo de Dios. Todavía nosotros tenemos tentaciones de idolatría. Todavía nosotros pensamos que el Dios es el dinero,
que el Dios es el sexo o los placeres, que el Dios es el poder. En nuestro tiempo. Hoy tal vez nosotros no nos confundimos pensando que Dios pueda ser una estatua. No, hay estatuas por donde quiera en los pueblos modernos, fuera y dentro de la iglesia. Y nosotros sabemos que una estatua es un retrato, es una representación. Pero nosotros sí nos confundimos con la idolatría de la carne, la idolatría de lo mundano. En tiempos de Moisés, los años 1250 a 1230 a.C., se comenzaron a escribir una pequeña parte de estas tradiciones orales. Y este interés por escribir dichas tradiciones aumentó en tiempos de los jueces, en los años 1200 a 1025 a.C., pero sobre todo a lo largo de la monarquía, cuando el rey David tomó el poder, y después más tarde con Salomón, y sobre todo cuando el pueblo tuvo que pasar al exilio. Queridos hermanos, la Biblia es apasionante. Por consiguiente, no ha sido escrita como puede escribirse un libro hoy día por un escritor que se sienta en la mesa con aire acondicionado y empieza a escribir y empieza a visitar bibliotecas y a revisar y a exponer quotation, lo que ustedes quieren, o citaciones. No. Las repeticiones de hechos, la falta de orden, los datos aparentemente contradictorios, etc., los encontramos en los libros antiguos y también se encuentran en la Biblia. Son una característica de la escritura de ese tiempo. Nos hacen suponer que en las redacciones definitivas del Antiguo Testamento tuvieron que intervenir varios autores o grupos de autores que se sirvieron a su vez de las tradiciones aquellas orales y escritas, las cuales supieron redactar, completando estas tradiciones con otras nuevas, hasta que finalmente les dieron a todos un cierto orden. Todo esto nos muestra la intervención humana dentro de la Biblia. Dios trabaja con el hombre. Dios le dicta al hombre, pero permite que el hombre indudablemente pueda expresarse como es. El hombre, conservando su personalidad, es él el que escribe la palabra de Dios sin falsearla. Los moldes humanos son el vestido necesario en que se presenta a los hombres la palabra divina. Pero el ropaje humano es algo accidental. Lo importante es la palabra de Dios, ese mensaje salvador. Abramos el Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante. Dentro del Nuevo Testamento existe principalmente dos grupos de obras que se distinguen por el modo en que fueron escritas. El primer grupo está formado por los evangelios, que es la primera parte, y el otro grupo por las cartas de los apóstoles. Veamos los evangelios someramente. Jesucristo no dejó nada escrito. Eso sí es claro. Cuando sube a los cielos, todo queda por escribir. Por consiguiente, la tradición oral tiene una importancia de primer orden en la transmisión del Evangelio. Muchas veces hemos pensado y dicho que los Evangelios son la historia de Jesús. En cierto sentido, no es así. Los Evangelios no son ni un diario, ni una biografía en el sentido moderno de la palabra, sino son como una síntesis de la predicación de los apóstoles. La predicación de Jesús pasa a través de los apóstoles. Los evangelistas solo pretenden como cimentar la fe de los lectores. Así, lo mismo
al hacerlo ellos descuidan frecuentemente como el marco topográfico y cronológico. No le interesan el lugar en que se realiza, ni tampoco le interesan las fechas. Muchos hechos y muchas palabras están fuera de su marco histórico. Nada de esto debe extrañarnos si nosotros tenemos presente que los evangelios no se escribieron con un fin biográfico, sino para orientar la vida de la nueva y creciente iglesia, de la nueva comunidad cristiana. Las diferencias accidentales que se dan entre los 4 relatos evangélicos se explican según esto, sin gran dificultad. Además, hay que tener presente otra cosa muy importante, que los evangelios no recogen la vida y las enseñanzas de Cristo a la manera de una cinta cinematográfica o una cinta hoy que nosotros grabamos o qué sé yo, los videocassettes que hacemos de cualquier programa. La imagen evangélica del Señor se parece a una fotografía, un retrato pintado según la retina de un buen artista. Es muy distinto una fotografía a una pintura. El artista pone muchas veces detalles en la pintura que no es posible captarlas en la fotografía. La imagen evangélica del Señor se parece más que a una fotografía, como les digo, pues a un mural. Así los evangelios relatan la vida, los hechos y la doctrina de Cristo a través de un testimonio vivido, un testimonio contemplado, y diría más, desarrollado a la luz de la fe, esa fe después de la resurrección, por aquellas primeras comunidades cristianas. Sobre todo, el carácter histórico de los evangelios es muy interesante y nosotros tenemos que verlo. El Concilio Vaticano II lo ha recalcado de manera especial. Es cierto que existen entre las comunidades cristianas de entonces, cuando Cristo las deja, ciertas colecciones de frases, controversias y milagros de Jesús. Además, incluso algunas están escritas y otras están orales. Pero fueron estas colecciones la base en la redacción de los evangelios. El primer evangelio fue escrito por San Marcos y fue escrito hacia el año 64. Lo escribió en griego y en griego popular y puso por escrito lo que oyó a San Pedro, aunque se sirvió también de otros materiales. San Mateo escribió su evangelio entre los años 64 y 69. San Lucas escribió el suyo probablemente entre los años 75 y 80. En un griego de calidad. Era un hombre culto. San Lucas era médico. Y el cuarto y último evangelio lo escribió San Juan entre los años 90 y 100. Los otros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de los apóstoles. Las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento deben su existencia a la rápida multiplicación de las comunidades cristianas. Iban surgiendo comunidades. Efectivamente, San Pablo y los demás apóstoles no podían personalmente atender a todas las comunidades, tantas y tan distantes, y recurrieron a la correspondencia, a las cartas, a la escritura, con objeto de preparar y consolidar de alguna manera aquellas nuevas familias que surgían. Algunas cartas, la mayor parte, yo diría, fueron escritas por los propios apóstoles y otras por algún secretario
a quien el apóstol dictaba o daba el esquema. Unas veces se escribían casi de un tirón y otras, agobiados por el trabajo, las iban escribiendo por parte. Después de todo lo dicho, yo creo que se puede afirmar que la Biblia es una obra colectiva. Es la obra de todo un pueblo que a través del tiempo ha ido como plasmando en ella su tradición. Yo quisiera, queridos hermanos, que estas charlas sirvieran para abrir la Biblia. Porque lo importante no es tener la Biblia, ni una Biblia grande, ni una Biblia bonita. Lo importante, queridos hermanos, es leerla, sacar de ella el gran mensaje que tiene, no quedarnos nosotros solamente con la parte de arriba, no. Yo les invito de una manera especial en esta semana a seguirla abriendo, y abriendo con cariño, con amor, como se abre una carta, la carta de un padre bueno, un padre bondadoso, un padre que le ha escrito a sus hijos con cariño. Yo estoy seguro que si nosotros así empezamos a abrir la Biblia, seguramente vamos a sacarle mucho fruto. No vayan a abrir la Biblia para discutir con los demás, para manifestar su orgullo, diciéndole a los demás que ustedes saben más y que ellos no saben nada. No. Recuerda que la Biblia es un libro santo, es una biblioteca, es una colección de 72 libritos, escritos durante 1300 años, por más de 50 santos inspirados por Dios. Pero que detrás de todo está el mensaje del Padre de los cielos, un mensaje de salvación, un mensaje que no es para pelear, para discutir, para decir al otro, tú no sabes y yo sí sé. Trata de abrir la Biblia para rezar, para responder a tu Dios que tanto te ama y que te ha amado tanto que ha querido hasta hablarte y dejar su palabra escrita en el libro santo. A todos ustedes les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.